Nadie pierde todo en un instante. Aunque en el momento lo parezca. Valeria lo entendió años después, cuando ya podía mirar hacia atrás sin que el pecho se le cerrara. Pero esa noche de octubre, parada en la acera frente a su propia casa con una bolsa de ropa en la mano y el teléfono sin batería, lo único que sentía era que el suelo debajo de sus pies había dejado de existir. Tenía 34 años. Una hija de 7. Y la absoluta certeza de que no sabía absolutamente nada sobre quién era ella sin ese hombre, sin esa casa, sin esa vida que había construido ladrillo por ladrillo durante 11 años. Esa noche llovió en Guadalajara como si el cielo también estuviera descargando algo que ya no podía cargar más. Y Valeria, empapada y en silencio, caminó 3 cuadras hasta la tienda de la esquina, le pidió al muchacho del mostrador que le prestara su cargador, llamó a su mamá, y dijo solamente esto: ya no voy a volver. No dijo nada más. No tuvo que hacerlo. Hubo 11 años de historia comprimidos en esas 5 palabras. Valeria había conocido a Rodrigo cuando tenía 23 años. Era guapo, seguro de sí mismo, de esos que llenan el espacio cuando entran a un cuarto. Al principio eso le parecía fascinante. Después le pareció sofocante. Y al final le pareció peligroso. ¿Por qué un hombre que necesita llenar todo el espacio no deja lugar para nadie más? Ni siquiera para la mujer que duerme a su lado. Los primeros años fueron normales, o lo que Valeria creía que era normal. Discusiones que terminaban en silencios largos. Decisiones que se tomaban sin consultarle. Comentarios pequeños, casi imperceptibles, que le iban diciendo poco a poco que sus ideas no eran tan buenas, que su forma de vestir no era tan acertada, que su carácter era demasiado intenso, que si algo salía mal en casa era porque ella no estaba poniendo suficiente de su parte. El daño más cruel no viene de los golpes. Viene de las palabras que se repiten tanto que uno empieza a creerlas. Y Valeria las creyó. Dejó de hablar en reuniones porque sentía que iba a decir algo que no correspondía. Dejó de llamar a sus amigas porque Rodrigo decía que eran malas influencias. Dejó de pintarse los labios de rojo porque él decía que la hacía ver desesperada. Y un día se miró al espejo y no reconoció a la mujer que estaba ahí. No era la Valeria que a los 18 años quería estudiar diseño gráfico. No era la Valeria que se reía a carcajadas y cantaba en la regadera sin importarle nada. Era una versión borrosa, desgastada, casi transparente de algo que alguna vez había sido vibrante. La noche en que Rodrigo le dijo que había otra persona, Valeria no lloró de inmediato. Se quedó sentada en la silla de la cocina mirando el mantel de cuadros azules durante varios minutos. Y entonces sintió algo que no esperaba sentir: alivio. Un alivio que llegó antes que el dolor, antes que la rabia, antes que el miedo. Como si una parte de ella llevara años esperando una salida y por fin la hubiera encontrado. Pero el alivio dura poco cuando una tiene una hija de 7 años preguntando dónde va a dormir esta noche. La mamá de Valeria vivía en una colonia pequeña al norte de la ciudad. Tenía una casa con un cuarto de más y una forma de abrazar que hacía que los problemas parecieran un poco menos enormes. Esa noche, cuando Valeria llegó empapada con su bolsa de ropa, su mamá no preguntó nada. Solo calentó café, puso una cobija sobre sus hombros, y se sentó a su lado en silencio. A veces el amor más grande es el que no necesita palabras para hacerse sentir. Las semanas siguientes fueron un caos ordenado. Valeria tenía que llevar a Sofía a la escuela, buscar trabajo, hablar con abogados, explicarle a su hija de 7 años que papá y mamá iban a vivir en casas separadas pero que los dos la amaban igual. Sofía tenía los ojos de su abuela y la terquedad de Valeria, y un día le preguntó muy seria: «Mamá, ¿vas a estar bien?». Y Valeria, que había aguantado el llanto frente a todo el mundo, rompió en ese momento. Porque hay preguntas que te rompen no por lo que dicen sino por quien las hace. Se abrazaron en la banqueta frente a la escuela durante un buen rato. Y cuando Valeria levantó la cabeza, algo había cambiado. No el mundo. No la situación. Pero sí ella. Algo adentro había decidido que no iba a quebrarse. O si se quebraba, iba a romperse hacia adelante. Consiguió trabajo en una agencia pequeña de publicidad. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba lo suficiente para ayudar con los gastos mientras el proceso legal avanzaba. Y en esa agencia,
Trabajando con diseñadores jóvenes que la miraban como si ella fuera la adulta que sabe cosas, Valeria descubrió que todavía tenía criterio. Que sus ideas eran buenas. Que cuando hablaba, la gente escuchaba. No porque alguien se lo dijera, sino porque ella lo estaba volviendo a sentir. Por las noches, cuando Sofía dormía, Valeria se sentaba con una libreta y empezaba a dibujar. No proyectos de trabajo. Cosas suyas. Ilustraciones de mujeres con raíces que salían de los pies y ramas que les crecían de los hombros. Mujeres paradas sobre tormentas con los ojos abiertos. Mujeres que llevaban fuego en las manos sin quemarse. Era su terapia sin nombre. Su forma de procesar sin tener que explicar. Y un día, su compañera de trabajo vio esos dibujos casi por accidente y le dijo algo simple pero que cambió todo: Valeria, esto es poderoso. Deberías mostrárselo a la gente. Al principio dijo que no. Que eran cosas personales, que no eran tan buenas, que quién iba a querer ver eso. Pero ahí estaba otra vez esa voz de siempre diciéndole que no era suficiente. Y esta vez, Valeria la reconoció. La reconoció como lo que era, el eco de algo que ya no tenía poder sobre ella. Abrió una cuenta en redes sociales. Subió el primer dibujo un martes por la noche con una descripción breve que decía simplemente: para todas las que están aprendiendo a ocupar su propio espacio. En 2 días tenía 200 comentarios de mujeres contándole sus historias. En una semana, miles. Muchas de esas mujeres decían lo mismo: yo pensé que era la única. Y eso, precisamente eso, fue lo que terminó de sanar a Valeria. No la fama. No los números. Sino saber que su dolor no había sido en vano. Que al convertirlo en arte y mostrarlo al mundo, le estaba diciendo a otra mujer en algún lugar que no estaba sola. Han pasado 4 años desde aquella noche de octubre. Valeria tiene ahora su propio pequeño estudio de diseño. Trabaja con marcas que quieren comunicar algo verdadero, no solo algo bonito. Sofía ya tiene 11 años, es lectora voraz y dibuja junto a su mamá los domingos por la tarde. La casa que comparten las dos es pequeña pero tiene plantas en todos los rincones y una pared entera pintada con el mural que Valeria diseñó el día que firmó el contrato de arrendamiento. En ese mural hay una mujer parada en medio de una tormenta. No huyendo. No protegiéndose. Parada. Con los pies bien plantados y los ojos bien abiertos. Mirando directo hacia adelante. Valeria dice que esa mujer es ella. Pero también es su mamá. Y es su hija. Y es cada mujer que alguna vez se miró al espejo y no se reconoció. Porque la resiliencia no es no caerse. La resiliencia es caerse, quedarse un momento en el suelo entendiendo qué pasó, y luego levantarse no exactamente igual sino más verdadera. Valeria no volvió a ser quien era antes de Rodrigo. Se convirtió en alguien que esa versión anterior ni siquiera podía imaginar. Y esa, dice ella, es la mejor parte de la historia. No el regreso. La transformación. Hay una frase que escribe al final de cada publicación que hace, una frase que empezó como nota personal y se convirtió en algo que miles de personas repiten: el dolor no es el final de tu historia. Es el capítulo en que aprendes de qué estás hecha. Y Valeria sabe exactamente de qué está hecha. De raíces que nadie más puede arrancar. De fuego que no quema sino que ilumina. De una voz que tardó años en recuperar pero que ahora, cuando habla, no pide permiso. Si este contenido te impactó, dale like y suscríbete al canal. Cada día una nueva historia que impacta. Y no te olvides de compartirlo, nunca sabes quién necesita escuchar esto hoy.